Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Yo soy pastora Betsy Córdoba y esto es Arrebatables. Bienvenidos una vez más a esta segunda parte del tema Si tu ojo es malo. En la vez anterior estuvimos hablando un poco acerca de la perspectiva y el punto de vista, y hoy quisiera tocar un poquito más acerca del punto de vista antes de irnos a lo que sigue del programa, para que podamos entender lo que vivimos desde nuestro punto de vista. Como dijimos, el punto de vista es en donde estamos, y puedo decirte que mi punto de vista físico en este momento es ver hacia una cámara. Detrás de esa cámara está mi hermano Juan Carlos Vega, quien nos está ayudando con la producción de los programas, y el punto de vista de él es totalmente distinto al mío. Él tiene que asegurarse de lo que hay alrededor, de que la comunicación visual que tú estás recibiendo sea efectiva, sea clara, sea nítida. Y mi punto de vista es físicamente una cámara delante de mí, están ellos asistiéndome, pero hay un punto de vista también espiritual. Y mi interés es de lo que yo veo espiritualmente es que quien recibe este mensaje pueda recibir de parte de Dios algo que le ayude en su crecimiento espiritual para poder llegar a ser un arrebatable. De eso se trata, el poder tener un punto de vista diferente. Ahora, cuando estamos hablando de nuestro punto de vista espiritual, en nuestro diario vivir, muchas veces nos enfocamos en el punto de vista en donde estamos físicamente, y a veces se dan problemas dentro de nuestra casa, se están dando problemas dentro de nuestra familia, nuestro país, dentro de nuestra congregación, y estamos enfocados en lo que tenemos frente a nuestros ojos físicos. Pero la palabra del Señor nos habla muchas veces en que se subía a un monte. Por ejemplo, Moisés estaba en un monte y él subía las manos y estaba el pueblo peleando abajo, pero él levantaba sus manos y había victoria. Si nosotros subimos a un lugar espiritual más alto de lo físico, vamos a poder tener un punto de vista diferente. Porque la palabra del Señor nos dice a nosotros que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino que es contra potestades y huestes de las tinieblas. A veces no vemos que estamos peleando en contra de potestades o huestes de tinieblas, sino que vemos al hermano, vemos al esposo, vemos a la esposa, vemos a nuestros hijos delante de nuestros ojos, y en contra de ellos peleamos, hacemos violencia verbal, hacemos injusticias por lo que estamos viendo. Y yo quisiera invitarte hoy a que hagas un esfuerzo consciente de que cuando estés juzgando una situación, cuando estés en medio de un problema o una situación de perspectiva, tú pienses por qué estás viendo algo así, y después te pongas a ver tu punto de vista. ¿Estás viéndolo desde un punto de vista terrenal o lo estás viendo desde el punto de vista que Dios lo ve? ¿Cómo mira Dios una situación? Así vamos a empezar a sanar nuestros ojos y vamos a acercarnos más a ser arrebatables. Estábamos viendo en el episodio anterior, en el programa anterior, en Mateo 16:23, en donde el Señor le habla a Pedro y lo reprende porque Pedro estaba teniendo pensamientos de hombres. Pedro estaba desde un punto de vista terrenal viendo al Mesías, al que acababa de identificar como el Hijo de Dios, y escuchando que él estaba diciendo que tenía que morir. Y Pedro, desde su pensamiento humano, habla, y entonces el enemigo aprovecha para influenciar ese pensamiento de hombre y tratar de desviar la voluntad y el propósito del Hijo de Dios. Qué terrible es pensar que si nosotros estamos teniendo un punto de vista terrenal, que lo que nosotros digamos pueda influenciar negativamente el propósito de la vida de un hijo de Dios. Que tu hablar por tu punto de vista en una situación lleve a una persona a seguir los deseos de su carne y no a entregarse a la voluntad de Dios. A veces vemos a un ser querido que está sufriendo alguna situación y queremos intervenir y detenerlo, y no nos damos cuenta que estamos haciendo eso en un esfuerzo humano, pero no entendemos que Dios está permitiendo ciertas cosas para la madurez, para probar el carácter de aquella persona, para llevarlo a su plenitud, para hacerlo un arrebatable. Entonces es bien importante que nosotros hagamos una decisión una vez más consciente de saber cómo estamos viendo las cosas y por qué las vemos así.
En Gálatas 5:16 nosotros vemos que dice, digo pues, andad por el Espíritu y no cumpliréis el deseo de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, pues estos se oponen el uno al otro, de manera que no podéis hacer lo que deseáis. Si tú estás en el Espíritu, tú vas a hacer las cosas del Espíritu. Pero si tú estás en la carne, definitivamente vas a hacer cosas de la carne y ahí va a tener influencia todo tipo de lo que está en los aires, todo tipo de influencia, demonio, influencia espiritual, lo que tú puedas pensar, te va a llevar a que veas las cosas de una manera equivocada. Dice la Biblia en Mateo 20:15, no me es lícito hacer lo que quiero con lo que es mío, o es tu ojo malo porque yo soy bueno. Lo vemos en el mundo ahora por todas partes. La gente juzga cualquier cosa como mala y todos empiezan a ver eso como algo malo. Hay una gran cantidad de películas que han sido eliminadas, vetadas, porque ahora la juzgan o la ven como que discrimina, como que abusa, como que maltrata. Y se está perdiendo una gran cantidad de cosas culturales, obras de arte muy lindas, porque el punto de vista, la perspectiva de las personas mira las cosas como malas. Y no te estoy diciendo que no, pero se llevan a un punto extremo. Estaba escuchando esta tarde algo que borda en lo ridículo y creo que esta persona lo subió para marcar lo ridículo que puede ser el que nos dejemos llevar por nuestros pensamientos de hombre. Esta mujer estaba diciendo, mi hijo se identifica como gato, pero el veterinario no lo quiso atender porque dijo que él tiene biología humana, por lo tanto lo tiene que ver un pediatra. No lo voy a demandar porque sé que perdería su licencia de veterinario si se atreve a atender a un humano o alguien que tiene biología humana, pero creo que es injusto porque si mi hijo se identifica como gato, debería de tratarlo un médico veterinario. Eso es ridiculez, es locura. Sin embargo, algo que pensábamos nosotros antes que era una locura, ahora la gente lo ve con toda normalidad. ¿Por qué? ¿Qué es lo que influenció su perspectiva? ¿Y cuál es el punto de vista que estas personas están teniendo con respecto a esta forma de ver la vida? Nosotros tenemos que ser distintos. Tenemos que tener la forma de vida del Señor y nuestros ojos se contaminan. En la versión Reina Valera lee este mismo versículo así: no me es lícito hacer lo que quiero con lo mío, o tienes tú envidia porque yo soy bueno. Imagínate que la enfermedad de ese ojo era la envidia. ¿Y cuántas cosas será que nosotros estamos viendo con envidia? ¿A cuántas personas envidiamos? Porque si nosotros tenemos la enfermedad de la envidia en nuestro ojo, vamos a ver las cosas de esa manera. A Saúl le pasó. En 1 Samuel 18:8 lo vemos en donde él dice, y se enojó Saúl en gran manera y desagradó esta palabra en sus ojos. Y dijo, a David dieron 10,000 y a mí 1,000. No le falta más que el reino. Y en el 9 dice, de aquel día en adelante Saúl miró a David con recelo. ¿Qué fue lo que los ojos de Saúl vieron? Dice que desagradó esta palabra en los ojos de Saúl. Fueron llenos de envidia. Y este líder, este rey, dejó de tener una relación valiosa a un hijo, porque David le llamaba a Saúl padre. Dejó de tener esa relación con ese hijo espiritual, si quieres verlo así, porque le tuvo envidia. Tuvo envidia de lo que había logrado y no supo aprovechar el gran talento y el potencial que David tenía para traerle victorias al reino, para traerle conquistas al reino, sino que él simplemente se dedicó desde ese momento en adelante a tratar de matar a su hijo espiritual a raíz de que su ojo se había llenado de envidia. Dice la palabra de Dios en Génesis 37:11, y sus hermanos le tenían envidia, pero su padre reflexionaba sobre lo dicho. Y aquí está hablando acerca de José.
José había recibido la gracia y bendición de Dios y el Señor le estaba manifestando ciertos sueños, ciertas revelaciones que le estaban indicando hacia dónde iba, que iba a llegar un momento en el que él iba a estar arriba de sus hermanos, incluso arriba de su padre, no porque él quisiera hacer más, sino porque se iba a cumplir una profecía que Dios mismo le había dado a Abraham, que su descendencia iba a estar 400 años esclava en Egipto. José era ese vínculo entre el cumplimiento de esa palabra que Dios le había dado a Abraham, diciéndole de su descendencia que iba a estar esclava, pero que después iba a ser llevada a libertad y se convertirían en una nación. Fue en Egipto en donde en medio de la esclavitud, es cierto, pero ahí Dios permitió que ellos se multiplicaran a una gran cantidad de personas. Solamente llegaron 70. No eran una nación. Tú no puedes hacer una nación de 70 personas, de 70 varones, pero salieron millones de Egipto en esos 400 años. Pero ¿qué es lo que sucede? Los hermanos de José, aún el padre de José, no tenían el punto de vista espiritual y profético que deberían de haber tenido en ese momento, sino que tenían un punto de vista terrenal. Bueno, ¿y cómo así? Si es mi hijo, ¿cómo va a estar arriba de mí? Y que se cree que es mejor que nosotros. Y empezó esa envidia que los llevó a destruir a su hermano, a decirle al padre, ha muerto, y a venderlo, y a dejar que aquel muchacho se fuera en esclavitud, que fuera a parar hasta la cárcel. Dios obviamente tenía un propósito para José, pero eso no nos debe de desviar a entender cuál es nuestra perspectiva y cuál es nuestro punto de vista de las cosas. Mucho pueblo está pecando en este momento porque se une a otros que tienen perspectivas y puntos de vista terrenales y algunos hasta diabólicos. Dice Job 5:12, cierto que el despecho mata al insensato y que la envidia acaba con el necio. La envidia te hace necio, te llega a ponerte en el lugar del necio, y la necedad es algo terrible. La necedad trae ruina. Entonces, si tú has percibido, hermano, todos nosotros conocemos nuestro corazón. No tenemos que decirle a nadie más, nosotros vivimos con nosotros mismos. Y tú sabes cuando algo en tu corazón se incomoda con respecto a alguien. ¿Será que hay en tu ojo envidia? ¿Será que tu ojo necesita ser sano? Porque el Señor puede sanar tu forma de ver las cosas. De hecho, esta palabra está viniendo hoy a ti para que puedas reflexionar, para que puedas sentarte un momento y decir, Señor, yo quiero tener sanidad en mis ojos. Quiero poder ver las cosas de una manera objetiva, de una manera libre de cargas, libre de influencias. Fíjate que cuando una persona trabaja como diplomático, tiene el deber de poder ver los dos puntos de vista, la obligación de defender el punto de vista de su país, de quien representa, pero tiene que tener, para poder ser un diplomático, tiene que poder manejar ambos intereses y poder negociar no para hacer perder uno y ganar el otro, sino para sostener los derechos de su nación, pero respetar los derechos de la otra también. Y nosotros deberíamos de comportarnos de esa manera también. Nosotros representamos el reino de los cielos. Los intereses que nosotros representamos son los del Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces a veces nos limitamos a defender lo que pensamos que es nuestro pequeño reino y no nos damos cuenta que arriba de nuestro deseo y nuestro interés está el interés de aquel que nos salvó. Quizá lo estás viendo de una manera personal y hoy te estoy invitando a que mires las cosas como si estuvieras representando al Rey de Reyes y estuvieras defendiendo sus intereses. Dice la Biblia en Juan 3:20, porque todo el que hace lo malo odia la luz y no viene a la luz para que sus acciones no sean expuestas. Cuando la palabra de Dios, que es esa espada de dos filos que penetra hasta el tuétano, dice, y discierne los pensamientos, discierne las maquinaciones. A veces viene alguien que nos da palabra y nos dice con respecto a algo que estamos diciendo, miren, pero dice el Señor, nos enojamos, nos molesta. ¿Por qué? Porque no queremos acercarnos a la luz. No queremos que se haga manifiesta la raíz de nuestras acciones.
Y nosotros tenemos que meditar en eso. No podemos esconder una enfermedad, no podemos mentirnos a nosotros mismos. Digamos, si una persona empieza a sentir síntomas de una enfermedad y piensa, esto podría ser un cáncer porque siento esto, esto y esto, y lo esconde. Por esconderlo no significa que la enfermedad no va a crecer. Va a llegar el momento en que por sí misma se va a exponer esa enfermedad. Lo mejor es ir, exponerla para recibir un tratamiento y recibir la sanidad. Dice Juan 3:19 en la versión Nácar Colunga. Y el juicio consiste en que vino la luz al mundo y los hombres amaron más la tiniebla que la luz, porque sus obras eran malas. ¿Será que estás amando más las tinieblas? ¿Será que estás amando más tu justicia, más tu punto de vista, más lo que dicen los que están alrededor tuyo para complacer la opinión de los que están alrededor tuyo? Vas a juzgar y vas a determinar en contra de un hermano tuyo, en contra de alguien que Dios salvó algo porque te conviene, porque no quieres que sea expuesto lo que hay en tu corazón o lo que hay en tus ojos. Yo insisto en que el Señor nos llama a un examen, a analizarnos, a conocernos y poder venir a Él y arrepentirnos. Un escritor lo estoy estudiando excelente, en otro de los programas te hablaré de él, le decía algo a una de sus pacientes y le decía, quien mira hacia afuera sueña, pero quien mira hacia adentro despierta. ¿Por qué? Porque cuando tú no has visto tu interior, tú estás ciego. Tú estás soñando a una realidad que no existe porque estás juzgando las cosas desde cómo lo ves en tu interior. Cuando veas en tu interior y determines qué es lo que hay ahí, entonces vas a poder ver de una manera efectiva y vas a despertar. Vas a dejar de ver como en un sueño a todos y vas a reconocer tu realidad y vas a reconocer el punto de vista de Dios, la perspectiva de Dios, y entonces vas a ver las cosas verdaderamente como son. Dice la palabra en Lucas 11:34, la lámpara de tu cuerpo es tu ojo. Cuando tu ojo está sano, también todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero cuando está malo, también tu cuerpo está lleno de oscuridad. La lámpara de nuestro cuerpo es nuestro ojo. Vemos tantas enfermedades físicas, artritis, fibromialgia, cáncer, diabetes, problemas de la tiroides, problemas de migrañas, problemas de dolores de huesos, situaciones que nosotros vemos, situaciones de ansiedad, arritmias cardíacas debidas a la ansiedad que tenemos. ¿Cuánta enfermedad no se está manifestando en nuestro cuerpo porque nuestra lámpara está enferma? Porque la forma en que vemos las cosas está enferma y nosotros debemos de recibir la sanidad del Señor. Saber qué es nuestra lámpara, qué es lo que está alumbrando nuestro caminar. Hechos 26:18 dice, para que abra sus ojos a fin de que se vuelvan de la oscuridad a la luz y del dominio de Satanás a Dios, para que reciban por la fe en mí el perdón de pecados y herencia entre los que han sido santificados. ¿Cuál es el trabajo de esta palabra de hoy? El trabajo de esta palabra es que tú puedas abrir tus ojos y te vuelvas de la oscuridad hacia la luz y que te salgas del dominio de Satanás. Mientras tus ojos estén mal, el dominio de Satanás estará sobre ti, porque vas a juzgar lo que ves de acuerdo a lo que él ha colocado en tu corazón. Dice Proverbios 21:4, ojos altivos y corazón arrogante, lámpara de los impíos, eso es pecado. Imagínense, la lámpara del impío son los ojos altivos y el corazón arrogante. ¿A quién miras tú con altivez? ¿Con quién está tu corazón con arrogancia? Yo acercarme a esta. Olvídate, no nos podemos parecer, no somos iguales. Es pecador, es pecadora, es esto o lo otro. Y juzgan con altivez. Dice que esa es la lámpara de los impíos y que eso es pecado. ¿Cuál es tu lámpara? ¿Cuál es mi lámpara? ¿Cómo podemos nosotros determinar cuál es la luz que está alumbrando nuestros ojos? Segunda de Corintios
11:3 dice, pero temo que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestras mentes sean desviadas de la sencillez y de la pureza de la devoción a Cristo. Hermanos, no nos dejemos engañar. Reconozcamos la lengua y la voz de los que nos hablan. Porque muchas veces el enemigo va a utilizar la voz de un mejor amigo, de una mejor amiga, va a utilizar la voz de alguien que se acerca a nosotros, incluso de un familiar. Y tenemos nosotros que aprender a discernir, llevar con nosotros la lámpara de la palabra y sopesar todo lo que nos dicen con lo que la palabra del Señor dice. Segunda de Samuel 22:29 dice, porque tú eres mi lámpara, oh Señor, el Señor alumbra mis tinieblas. Todos nosotros tenemos tinieblas, hermanos. Todos nosotros tenemos áreas que necesitan ser ganadas, conquistadas, derrotadas algunas y entregadas a la voluntad del Señor. Pero el Señor es nuestra lámpara. Qué hermoso poder decirle, Señor, entra a mi corazón. Esta tarde le decía a una de mis ovejitas, le decía, lo que yo tengo que hacer es entregarle una linterna. Yo ya he visto algo, el Señor me ha mostrado algo y yo le estoy poniendo en su mano la linterna y estoy diciendo, mire, alumbre aquí porque aquí hay un problema. Y de ahí viene la voluntad. Hermano, nosotros a veces queremos que pongan manos en nosotros y reprendan y echen fuera demonios y resulta que lo único que se tiene que hacer es llevar al entendimiento que lo que estamos viendo o haciendo, lo que estamos gestando en nuestro interior se deriva de nosotros mismos. Entonces, agarremos la lámpara del Señor y empecemos a alumbrar correctamente. Dice Proverbios 6:23, porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza luz y camino de vida las reprensiones de la instrucción. Mire qué hermoso esto. El mandamiento es lámpara. ¿Qué nos manda el Señor? Lo más sencillo, honra a tu padre y a tu madre. Dice, pues sencillo. No codiciarás, ¿verdad? Mandamientos y la enseñanza. ¿Cuántas cosas no nos enseñan? En este espacio nosotros anhelamos poder enseñarte de lo que nosotros hemos recibido, de lo que nosotros hemos dado, que puede ser poco tal vez o sencillo para algunos, pero nuestro deseo es que esta enseñanza te ayude a ti a crecer en tu vida, a estar cada vez mejor. Y dice, camino de vida, las reprensiones de la instrucción. Bueno, ¿acaso no le dije esto? Mire, la palabra del Señor dice esto o aquello. Y esa reprensión en la instrucción va a llevar para ti lámpara, va a llevar luz y te va a llevar a la vida. Juan 8:12 dice, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. El que le sigue a Él. ¿Será que le sigues a Él? ¿Será que estás siguiendo las huellas del Señor? ¿O vienes tú como Saulo? Porque muchas personas están dentro de la iglesia y en vez de ser Pablo son Saulo. Están persiguiendo, están destruyendo. Juan 12:46 dice, yo, la luz, he venido al mundo para que todo el que cree en mí no permanezca en tinieblas. El Señor desea que salgamos de cualquier tipo de tinieblas que haya inundado nuestra mirada. En Hechos 13:5 dice, llegados a Salamina, proclamaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos y tenían también a Juan de ayudante. Después de haber recorrido toda la isla hasta Pafos, encontraron a cierto mago, un falso profeta judío llamado Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo. Hombre inteligente, este hizo venir a Bernabé y a Saulo y deseaba oír la palabra de Dios. Pero Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, se le oponía, tratando de desviar la fe del procónsul. Entonces Saulo, llamado también Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando la mirada en él, dijo, tú, hijo del diablo, que estás lleno de todo engaño y fraude, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de torcer los caminos rectos del Señor? Ahora he aquí, la mano del Señor está sobre ti, tú quedarás ciego y no verás el sol por algún tiempo.
Al instante, niebla y oscuridad cayeron sobre él e iba buscando quien lo guiara de la mano. Aquellos que tuercen, aquellos que se oponen, aquellos que tergiversan, que se constituyen falsos por la forma en que están viendo, podría ser que terminen ciegos. Y el Señor nos está dando esa oportunidad de que seamos sanos de nuestra vista. A mí me llenaba mucho este versículo que vamos a leer ahorita esta tarde y te voy a explicar por qué. Dice Juan 9:5, mientras estoy en el mundo, yo soy la luz del mundo. Habiendo dicho esto, escupió en tierra e hizo barro con la saliva y le untó el barro en los ojos y le dijo, ve y lávate en el estanque de Siloé, que quiere decir enviado. Él fue pues y se lavó y regresó viendo. Te digo, me gozaba este versículo porque el Señor Jesús habló, dio una declaración. En su boca en ese momento había poder, había una declaración de lo que Él era en esa tierra en ese momento. Y Él dice, mientras estoy aquí en el mundo, yo soy la luz del mundo. Y escupió sobre el barro que colocó en los ojos. En esa saliva iba el poder de la luz. Esa saliva impregnó la tierra, el barro que lo untó en los ojos y empezó a generar esa luz que entró en los ojos de este ciego. Cuando él fue y se lavó, sus ojos estaban limpios, sus ojos podían ver. Entonces, es con la palabra, con lo que Dios dice, que nosotros vamos a poder limpiar nuestra mirada. Tenemos hoy que lavar nuestros ojos de toda ceguera que ha entrado, de todo tipo de enfermedad en nuestros ojos que hayamos tenido este tiempo. Permite que la palabra del Señor hoy salga como en ese momento salió para ese ciego y que tus ojos puedan ser cubiertos de esa bendita palabra que sale de la boca de Dios, que es poder. Es que el verbo fue el que estaba presente desde el principio. En el principio estaba el verbo y el verbo era Dios. El verbo es el que dice, y la palabra hoy te está diciendo, vengo a sanar tus ojos, vengo a sanar lo que hasta ahora había estado mal, lo que traes de generaciones atrás. Tu familia ha sido desconfiada, todo lo que miras lo miras mal, sientes que te están persiguiendo, sientes que todo el mundo está en tu contra. Lo que haya colocado esa enfermedad en tus ojos, en el nombre de Jesús va a ser arrancado y tú vas a poder ir y te vas a poder lavar tus ojos para que puedas ver de acuerdo a como Dios quiere que tú veas las cosas. Dice Apocalipsis 3:17, porque dices, soy rico, me he enriquecido y de nada tengo necesidad, y no sabes que eres un miserable y digno de lástima y pobre, ciego y desnudo. Te aconsejo que de mí compres oro refinado por fuego para que te hagas rico, y vestiduras blancas para que te vistas y no se manifiesta la vergüenza de tu desnudez, y colirio para ungir tus ojos para que puedas ver. Yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. El Señor es celoso y el Señor reprende y disciplina al que ama. Y hoy el Señor nos ha venido hablando acerca de nuestros ojos. Y el Señor nos dice que es necesario que compremos colirio de Él para que podamos ver bien. Y yo le pido al Señor que en el nombre de Jesús tú puedas ver bien. Que de aquí en adelante tú te levantes y cada mañana tú puedas ver cada día mejor. Que si antes veías la vida triste, gris y sin esperanza, ahora puedas ver con la lámpara que es el Señor, tu vida llena de bendiciones y los que están delante de ti, gente digna de la gracia y la misericordia que tú mismo recibiste en el Señor. Es tiempo que miremos de acuerdo a cómo Dios mira a la gente, con misericordia y con el deseo de que ellos también sean arrebatables como tú. Hasta el siguiente programa. Dios te bendiga.